Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del taller de dos relojes para el ramo de electromagnetismo. Yo soy Francisco Felipe Marchán y hoy día vamos a realizar una descripción y un análisis de los conceptos asociados tanto a la energía electromagnética como a la ecuación de Poisson. La primera, vamos a sentar las bases de la descripción energética para el campo eléctrico a partir de una descripción entendida a partir desde el trabajo. ¿Sí? Con esto nosotros podremos describir la energía presente en estos campos, almacenada en estos campos. Y la segunda es un método de resolución de potencial electrostático que permite determinarlo en varios lugares del espacio a partir de una relación entre este potencial y las densidades de carga, transformándolo en un método sumamente poderoso ya que genera una descripción diferencial sobre el comportamiento del potencial eléctrico, sumado a todas las condiciones que ya habíamos visto anteriormente sobre este potencial. Vamos allá. Nuestro primer concepto es el de energía electrostática y se define como la suma de los trabajos necesarios para formar el sistema, ya sea continuo o discreto. La idea base es la siguiente. Nosotros realizamos un trabajo a la hora de mover una carga ya sea discreta o continua, de distribución continua o discreta de carga, en el sentido de una pelotita de carga o un diferencial de carga, desde el infinito hasta el lugar donde nosotros vamos a realizar los cálculos del sistema, ya sea campo eléctrico, potencial, etc. Entonces, dado esto, nosotros tendremos que sumar los trabajos y esto se realiza a partir de las expresiones que vemos acá. La primera, para el caso discreto, relaciona la carga que nosotros vamos a estar ejerciendo en este trabajo para poder traerla desde el infinito hasta donde la queremos en el sistema, por el potencial al que está sometido. Esta es, repito, la energía electromagnética. La idea base es que al nosotros poner cada una de estas cargas en el lugar donde corresponde para poder hacer el cálculo de la energía, nosotros necesitaremos hacer necesariamente un trabajo que va a depender de la presencia de potenciales, o dicho de otra manera, de campos eléctricos en el lugar donde nosotros queramos poner estas partículas. Y el hecho de que esos campos generen un trabajo implica necesariamente que va a haber una energía asociada a estos movimientos. Por tanto, de esa manera, a través de esta descripción que relaciona estos dos términos de acá, que recordando lo que habíamos visto del potencial, el potencial era el trabajo realizado por esta densidad de carga en movimiento, partido por la carga, nosotros ya podemos encontrar esta suma de trabajos. Y el trabajo está relacionado a la energía a partir del teorema de trabajo y energía, por tanto podemos determinar que esos trabajos van a estar relacionados con la energía, a través de esta fórmula. Lo mismo para el caso continuo, es la misma idea, solamente que ahora vamos a estar trabajando con diferenciales infinitesimales de carga. Entonces vamos a tener que trabajar con este diferencial de carga que está relacionado con el diferencial de densidad de carga, y también en los potenciales. Entonces, si yo tengo una distribución triangular, por ejemplo, de 3 cargas, el hecho de poner esas cargas ahí va a ser no solamente afectado por uno de los potenciales de cada partícula, sino por cada uno de ellos. Por tanto, es necesario sumar sobre todas esas partículas y sobre todos los potenciales que generan. Un detalle importante es que este un medio se añade para poder retirar los trabajos ya contados. ¿Por qué viene esto? Porque a la hora de ir sumando los trabajos de cada uno de estos diferenciales de partículas o de particulitas que se mueven, normalmente pasa, y de hecho esto es lo que pasa cuando se calculan, que ciertos trabajos se cuentan 2 veces. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros tenemos que eliminar uno de ellos. Y la mejor forma es, considerando que vamos a tener 2 por trabajo 1, más 2 por trabajo 2, más 2 por trabajo 3, y así hasta completar los n trabajos, dividimos por 2 para poder extraer ese segundo trabajo y poder tener esta descripción de acá. Ahora, la definición más práctica de esta energía magnética es normalmente cuando ya se conoce el campo eléctrico, porque normalmente los problemas de electromagnetismo se basan en conocer esta magnitud, en especial los de electroestática. Este es un dato que normalmente se maneja. Por tanto, la manera más sencilla de poder calcular esta energía es a través de esto. Y ahora se calcula con la fórmula que tenemos acá.
La energía en función del campo eléctrico en casi todos los contextos es conocida. Vuelvo a repetir. Y con esta forma, al integrar sobre todo el espacio donde vamos a estar trabajando, es decir, no solamente donde se encuentra el campo eléctrico, sino que hay que sumar todo el universo, todo el sistema donde se está trabajando, lo cual normalmente implicará que se va a tener que integrar por infinitos, por decirlo así. Por ejemplo, en el caso de un cilindro infinitamente largo, hay que integrar sobre todos los infinitos, tanto para Z como para R, y además sobre 2π, para poder sumar toda la energía electrostática contenida en el campo. Recordemos que esta idea de campo es básicamente una especie de mar, una especie de fluido que envuelve al universo, el cual tiene ciertos valores dependiendo de las condiciones físicas en las que se encuentran. Por ejemplo, en este caso, para el campo eléctrico, la presencia de cargas, o como veremos más adelante, la presencia del campo magnético, que es un campo que veremos más adelante, que está íntimamente relacionado con el campo eléctrico, el cual, al tener cambios en el tiempo, también genera un campo eléctrico. Perdón. Entonces, esas dos condiciones generan que este fluido pase de valer cero, de no tener ningún tipo de interacción, a generar una, la cual aporta la energía electromagnética. La base de todo esto, vuelvo a repetir, es que la energía electromagnética es la energía contenida en este fluido, la cual se puede calcular usando lo que ya habíamos visto anteriormente, tanto con el potencial de las cargas como ahora con el campo eléctrico. Es importante también notar que esta es la permitividad eléctrica, el epsilon cero de la ley de Gauss, de la ley de Coulomb, y se trabaja con el módulo del campo magnético. Perdón, el módulo del campo eléctrico. Magnético, he dicho muchas veces magnético al parecer. Pues bien, junto con esas definiciones nosotros podemos calcular la energía para cualquier distribución de carga, lo suficientemente conocida y lo suficientemente determinable, normalmente con las simetrías asociadas a los problemas que ustedes están viendo. Por ejemplo, el caso más típico donde normalmente vamos a conocer o queremos conocer la energía electromagnética es para el caso de los condensadores, que son estos entes que almacenan carga. El hecho de tener carga dentro significa que, dentro de un condensador, mejor dicho, significa que existe un trabajo que debió haber asociado, mejor dicho, al movimiento de la carga hacia el condensador. Y existirá también un trabajo necesario para poder mover la carga desde donde está. Esto es evidente en el momento en el que empezamos a estudiar circuitos. Cuando nosotros tenemos un condensador y una resistencia, hay un efecto de movimiento de carga que va a llevar sí o sí de la mano asociado a un trabajo. Y si hay un trabajo, hay una energía. Entonces, de la misma manera que nosotros ya conocíamos la cantidad de carga almacenada en un condensador y el voltaje que tiene esta caída de potencial, el voltaje que hay dentro de un condensador, que también es calculable, nosotros podemos encontrar la energía de un condensador no solamente con esta fórmula, que es meramente de las magnitudes físicas que están asociadas al condensador, o a la energía y el condensador, sino que también podemos usar nuestra componente geométrica, a partir de que ya conocemos la relación entre tanto la carga y el condensador, como el voltaje y el condensador. Para más información de esto, les sugiero revisar el video de condensadores también subido a este mismo canal. Entonces, esa es la mejor manera de calcular la energía. Si no es esto, normalmente se ocupa la fórmula que vimos anteriormente, que es esta energía eléctrica, que está acá. Sí, lamento decir tantas veces magnético. Debería guionar estos videos. No, sí lo hago, pero no estoy leyendo nada, o no tanto al menos. Bueno, y eso con energía eléctrica. Básicamente el resto de problemas es aplicar tanto la definición que vimos para los condensadores como la general. Esto es importante. Todos los problemas se pueden resolver, si es que se conoce el campo eléctrico, con esta definición. Normalmente, lo que se hace cuando se tiene un condensador es que tanto la carga como el voltaje asociado a estos condensadores se conoce. Por tanto, podemos ocuparlo directamente. Ahora, tiene una parte muy divertida del electromagnetismo, que es la llamada ecuación de Poisson. Se llama ecuación de Poisson porque esta ecuación que nosotros vemos aquí es básicamente una ecuación, un tipo de ecuación diferencial. Que asocia una función escalar con un parámetro, otra función escalar, básicamente, a través del laplaciano de una de ellas. Nosotros podemos mezclar tanto la definición de la ley de Gauss como tal, como el hecho de que estamos trabajando con potenciales electrostáticos, vale decir, que son la gradiente de un potencial, y al unir todo eso obtenemos esta ecuación de acá. El laplaciano del potencial es igual a menos la densidad de carga partido por epsilon cero. A esto se le llama ecuación de Poisson, y
este es un detalle importante, que hay una pequeña particularidad sobre esta ecuación de Poisson cuando estas densidades de carga son cero. Si en un espacio yo no tengo densidad de carga, a esa función se le llama, a esa ecuación, perdón, se le llama ecuación de Laplace. ¿Sí? Esto es una definición, esto es normalmente una cosa que se dice y, oh, miren, tomen, ecuación de Poisson. Pero ahora hay que aprender a trabajar con ella. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucha atención. Básicamente, como vamos a trabajar sobre los comportamientos diferenciales, que eso es el hecho de que esta ecuación sea una ecuación diferencial finalmente, una EDP, que si no la conocen pronto la van a conocer, pero es una ecuación diferencial, solamente que en vez de estar trabajando en una variable, como una EDO normal, vamos a tener derivadas de más de una variable. Por ejemplo, en este caso vamos a tener derivadas dobles. Les recomiendo revisar apuntes de CAA, en especial en la parte de cálculo vectorial, para poder entender bien esta parte de la más matemática. Pero acá nos centraremos un poquito en la parte física, en la parte de cómo ocuparla. Entonces, volviendo a entender esto como un comportamiento diferencial, nosotros tenemos que definir un espacio en el que, bajo ciertas condiciones de borde y condiciones iniciales, de la misma manera que se hace en EDO, para poder resolver de forma única este potencial, nosotros debemos definirlo, establecer las condiciones y encontrar la ecuación y resolverla. Para ello hay muchos métodos, como veremos más adelante. Entonces, resumiendo, las ecuaciones representan el comportamiento del potencial en una sección del espacio, conociendo condiciones de borde o contorno, o también condiciones iniciales, pero en este caso no lo veremos ya que normalmente están asociadas al tiempo, lo que básicamente es saber cuánto vale el potencial en algún punto del espacio donde lo estamos calculando. Esto es sumamente importante. El espacio se restringe, ¿sí? Por ejemplo, esto es un error muy común, que es que cuando se tiene, por ejemplo, condensadores, se tiende a pensar que solamente es una ecuación para resolver todo el sistema. Pues no, son varias, porque nosotros lo que hacemos básicamente es restringir el espacio donde la solución a esta ecuación es válida y decimos ya, desde este lugar hasta este lugar, esta ecuación con estas condiciones iniciales, la solución que me entregue es válida. Distinto es, para algún otro lugar con distintas condiciones de borde, genera una ecuación con una solución distinta a la que nosotros encontramos en el primer caso. Eso es muy importante. Y es lo primero que menciono en la siguiente parte, que se puede dividir el sistema en subespacios con su ecuación de Poisson, o ecuación de Laplace, dependiendo si es cero o no las densidades de carga, libres, y sus condiciones de borde. La segunda es aprender a interpretar los datos para deducir los lugares con potencial conocido en cada zona. Básicamente, ¿a qué me refiero? En el mismo caso del condensador. Yo en el condensador voy a definir dónde va a estar un cierto potencial a partir de las densidades de carga que ya conozco, en algún punto, y luego hacia el otro lado. También sirve el hecho de que hayan zonas que estén conectadas a tierra o que tengan una cierta densidad de carga conocida. Todo eso funciona, todo eso es condición de borde y todo eso permite poder conocer la ecuación de Poisson y Laplace en distintos lugares del espacio. Esto es muy importante, no lo mencioné. La densidad de carga asociada a este potencial debe ser una densidad de carga libre. No es una densidad de carga generada por ejemplo, el hecho de tener, cuando en los conductores se generan estas densidades de carga por el hecho de tener corriente pasando, en los condensadores mejor dicho, esas no sirven. Lo otro, en los mismos condensadores, el hecho de tener movimiento de carga desde una de las placas hacia la otra, eso no genera o no es parte de lo que nosotros llamaríamos densidades de carga libre. Esas son densidades de carga asociadas al movimiento de partículas. Nosotros queremos ver si es que hay densidades de carga libre. Normalmente en los condensadores, a menos de que se diga lo contrario, siempre va a ser una ecuación de Laplace. Movimiento de una placa a la otra va a ser una ecuación de Laplace, por tanto va a ser la derivada del potencial con respecto a cero. Luego, la unicidad del potencial. Este es un detalle importante y va de la mano con cosas que espero hayan aprendido en ecuaciones diferenciales ordinarias, que es que nosotros queremos que la función que encontramos en algún lugar del espacio, en algún lugar de nuestro problema, sea única. Esto se puede demostrar, y no es complicado, y se encuentra de manera bastante sencilla que
el potencial bajo esta zona y con las condiciones de borde o condiciones de contorno bien definidas para algún lugar del espacio, genera una solución que es única. O sea, el potencial queda determinado de forma unívoca, ¿sí? Esto es una herramienta que no solamente nos va a permitir resolver problemas en estas ecuaciones, sino que abre paso hacia un método sumamente útil para resolver potenciales y campos eléctricos sin necesidad de pasar por esta ecuación, sino haciendo una analogía o llevando un caso que es complicado a uno más simple a través de algo llamado método de las imágenes. ¿Qué es el método de las imágenes? Es básicamente resolver un problema difícil a través de un problema equivalente. ¿Sí? Todo esto gracias al teorema de unicidad del potencial. Volviendo a ese punto, si yo tengo mi ecuación más las condiciones de borde, el potencial queda unívocamente determinado en una zona del espacio. Si en ese espacio, para dos problemas que pueden ser muy distintos, como por ejemplo el caso del potencial en una esfera hueca conductora, o para un punto en el espacio y una placa conductora, o una placa dieléctrica, yo conozco un problema que me genera las mismas condiciones de borde en los mismos lugares donde yo tengo donde mi problema tiene estas mismas condiciones de borde, yo puedo resolver el problema más simple y decir, por método de las imágenes, esta es la solución al problema más complejo que no queríamos resolver, ¿sí? Entonces, los ejemplos más comunes van a ser esferas. Por ejemplo, esta misma esfera no necesariamente puede estar con un sacado, sino que puede ser una esfera conductora hueca o no hueca, o simplemente con un sacado y un punto a una cierta distancia. Se puede llevar a un segundo problema, que es básicamente el de una carga, ¿sí? Para hacer la analogía de la carga neta que tendría esta esfera hueca, ya sea conductora, dieléctrica, portadora de carga, donde uno se define una zona donde el potencial va a ser cero. Si es que, por ejemplo, esta esfera estuviera conectada en su superficie a la Tierra, o que tenga un cierto potencial, si es que no. Si es que nosotros lo podemos encontrar a partir de nuestra descripción más simple. El otro ejemplo, como lo habíamos visto, es el de la placa. ¿Sí? De la misma manera, nosotros podemos ocupar el método de las imágenes para pasar este problema, que es difícil, el de un punto con carga y una placa, a simplemente un problema de dos placas, donde también, de la misma manera, el potencial en la zona donde va la placa está bien determinado, o si está conectado a tierra, vale cero. ¿Sí? Hay un montón de problemas y es importante que los vean. Yo les recomiendo que hagan los problemas del chilla, que son bastante buenos en eso, y son los problemas más básicos y los más difíciles que van a poder encontrar. ¿Sí? Se los recomiendo mucho que esto lo estudien con tiempo, ya que precisamente una de las grandes dificultades de esta parte del curso es básicamente poder utilizar este método de forma coherente, saber utilizarlo, saber resolver las ecuaciones que entrega. ¿Sí? Entonces, ahora volvemos a la ecuación de Poisson. Hay varios métodos de resolución de ecuaciones diferenciales. Muchos, créanme que hay muchos. Pero en este curso, a lo menos, el que se va a utilizar más es el llamado método de separación, o método de separación de variables, disculpen, el cual permite separar una función multievaluada, como por ejemplo vendría a ser este f de x, y, z, en un producto, mejor dicho, de varias funciones unievaluadas. Acá en este ejemplo observamos que esta misma función la separamos en una función x mayúscula solamente dependiente de x, una función y mayúscula dependiente solamente de la variable y una función z mayúscula solamente dependiente de z. Esto se puede realizar en cualquier sistema de coordenadas. Yo si hubiera estado trabajando como por ejemplo en el sistema polar o el sistema cilíndrico, acá tendría ρ y acá tendría phi, por ejemplo, también lo mismo. Separo en una función que tiene la variable ρ, otra función que tiene la variable phi y otra función que tiene la variable z. ¿Sí? Normalmente es esto o una integración directa, ya que el sistema tendrá las suficientes simetrías como para que la ecuación de Poisson o la ecuación de Laplace que se use sea equivalente a una ecuación diferencial ordinaria, básicamente donde el potencial solamente dependa de una variable. Y esas ya hay muchos métodos y se conocen la suficiente cantidad de métodos como para poder determinarlo.
Entonces, nosotros al reemplazar, por ejemplo, si estuviéramos este f fuera b, al reemplazar la ecuación de Poisson nos entrega varias ecuaciones diferenciales a resolver. Y si resolvemos todas, podremos encontrar la equivalente al potencial, que va a ser el producto de las soluciones que encontremos, y si usamos las condiciones de borde de manera adecuada, podremos encontrar el potencial preciso y efectivo para la zona donde estemos trabajando. Algunas conclusiones para finalizar este largo video, creo que no fue tan largo, bueno, es que tanto las ecuaciones de Poisson como Laplace y el concepto del método de las imágenes, la idea detrás de esto, son complejos de entender y de desarrollar en un cálculo. Se les recomienda que para el caso de las ecuaciones, o al menos en mi apreciación personal, aprendan a resolver todos estos problemas con situaciones que ya conocen, que son muy básicas, que también se pueden resolver, como por ejemplo el caso de una esfera con carga, el de una placa con carga infinita, que donde el potencial en algún punto ya se conoce. Ese tipo de cosas puede ser muy útil para poder entender cómo ocupar esto. Les recomiendo también ejercicios de condensadores donde se ocupan estas ecuaciones, en especial uno que es un condensador angular, que está en el libro de Rodrigo Chi de problemas resueltos de electromagnetismo. Les recomiendo mucho que lo resuelvan. Tal vez lo resolvamos incluso en alguna tutoría. Y en el caso de las imágenes, por ejemplo, es entender que es una especie de equivalencia, un sí solo sí. Si yo conozco cómo se comporta un sistema más simple, el cual puedo hacer una analogía hacia un sistema más complicado que cumple las mismas condiciones de contorno para esta ecuación diferencial, es preferible resolver para este sistema más sencillo, y luego traspasar para el otro lado. Todo lo que suceda en uno va a suceder en el otro. El potencial, el comportamiento del potencial en el sistema simple va a ser equivalente al sistema complicado, ¿sí? Y lamentablemente aquí no hay una especie de libro que me diga cuáles son como las imágenes más comunes, aunque notarán que dentro de este curso no habrá más de unas cuantas. Sí, idealmente no es finita la cantidad de analogías que se pueden hacer. Es básicamente un estudio de práctica, de hacer y revisar constantemente. ¿Sí? No se asusten, en este caso no verán más de unos cuantos, pero en general, para la vida, si quieren verlo así, o para conocer, uno, conociendo las condiciones de contorno de algún problema simple, se puede hacer la analogía hacia un montón de casos. Y se puede decir, oh, yo conozco cómo funciona este problema, que puede ser, por ejemplo, un problema también complejo que ya hayan resuelto antes, y que también puede ser analogizado hacia otro aún más complejo, donde ustedes puedan resolverlo a partir del método de las imágenes de un problema complejo que pudieron resolver con otro método de las imágenes. A priori es completamente posible. Entonces, se les recomienda que lo estudien con tiempo, con cuidado, y que memoricen los casos más sencillos, como les comento. Normalmente las esferas con alguna carga a una cierta distancia, placas con una carga a cierta distancia, tal vez cilindros, condensadores, también hay algunos métodos de las imágenes por ahí. Básicamente eso. Sí, espero tener una tutoría pronto. Y nada más por ahora, espero que les haya gustado mucho, espero que les sirva para poder estudiar, para poder entender. Yo soy Francisco Colevi Marchand y esto fue el video sobre energía y ecuación de Poisson. No olviden darle like, suscríbanse al canal de Dos Relojes para poder estar al tanto de las novedades, los videos subidos. Les recomiendo también seguirlos en todas las redes sociales. Les recomiendo también darse el tiempo de ir al Discord si es que tienen dudas acerca de la materia. Hay de todos los ramos de plan común de matemáticas y algunos ramos de física también. Y compartan este video con sus amigos y amigas que les cuesta un poquito más estas materias que estamos subiendo en videos, ¿sí? Entonces, nos veremos pronto con más de Dos Relojes. Un saludo y hasta luego.